Vendedor de armas en el mundo de la magia 640-652. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 640. Ethan Yu, un compañero terrícola. La idea de Mark era simple. Si lograba adaptarse a ese lugar, si encontraba la manera de establecer su fábrica allí, podría fabricar armas sin cesar en menos tiempo. La sonrisa de Ethan Yu desapareció al instante. Su mirada se agudizó y miró fijamente a Mark con una mirada profunda. ¿Por qué querrías ir allí?, le preguntó. Mark se encogió de hombros levemente, intentando restarle importancia a la conversación. O sea, ¿a quién no le gustaría encontrar un lugar donde el tiempo se detenga? El señor lo interrumpió con un tono monótono y sombrío. No subestimes ese lugar, Lancen. Mark parpadeó. Puede que seas fuerte, chico, dijo Ethan Yu lentamente, mirándolo brevemente. Sin duda, llevas más de un linaje poderoso, pero nada de eso importa en el vacío. No es un lugar que se conquista. Es un lugar donde la locura te dominará sin importar cuánta fuerza de voluntad tengas. Si no fuera por mi compatibilidad con el vacío, porque ese era mi elemento, ni siquiera habría sobrevivido. No era solo ese lugar. También es una prisión para las fuerzas más malignas que jamás hayan existido. Tras una breve pausa, continuó. Hay una razón por la que se le llama el reino desterrado. Las palabras impactaron a Mark como un rayo. El reino desterrado, repitió lentamente. Espera, ya lo había oído antes. El señor levantó una ceja. Mark frunció el ceño al recordar. Había un mago en el mundo élfico. Dijo que escapó del reino desterrado. Si no recuerdo mal, era un Makian, pero no tan poderoso. Ethan Yu se cruzó de brazos con el rostro sombrío. Hay algunos Makians que viven en la dimensión del vacío. Algunos nacieron allí. Pueden irse libremente del lugar incluso si no tienen la fuerza. Él debe ser uno de ellos. Mark se encogió de hombros. Supongo. Respirando hondo, dijo. No te preocupes, no lo buscaré, al menos no hasta que alcance la inmortalidad. Si el concepto de tiempo no existe, entonces debería tener una vida inmortal para ir allí. El señor exhaló profundamente, rozándose la barba con los dedos, pensativo. Si eso es lo que decides, es tu decisión. Pero no puedo ayudarte a buscar la dimensión del vacío, dijo finalmente en voz baja. Eso sería como darle una espada a alguien y pedirle que se adentre en una tormenta. Al fin y al cabo, si mueres allí, tu alma quedará atrapada sin posibilidad de reencarnación a menos que alguien vaya allí y la recupere. Mark permaneció en silencio ante ese comentario. Pero añadió Ethan Yu, suavizándose un poco, por otra parte, me hiciste feliz hoy al revelar el estado actual de la Tierra. No sé dónde está, y debido a las leyes mundiales, tampoco podría ir allí, pero si quisieras hacerme un favor, te lo pagaré con lo que sea. Mark parpadeó 2 veces y preguntó. ¿Qué sucede, anciano? Mientras decía eso, ya presentía lo que esta persona tan emotiva iba a preguntar. Como alguien del reino mortal que aún no ha llegado al reino trascendente, puedes explorar el mundo. Si tan amablemente me hicieras un favor, viajarías a la Tierra y me encontrarías a alguien. Es mi amiga de la infancia. Crecimos juntas en el mismo orfanato, y más tarde también se convirtió en mi novia, pero me llamaron en medio de la cita. Solo quiero saber cómo estaba, eso es todo. Mark no pudo evitar mirarlo con la mirada perdida. ¿Este tipo tiene más de 2,6 millones de años y aún quiere saber de su exnovia? ¿En serio? Como Mark estaba a punto de aceptarlo por ahora, pero sin ningún interés en hacerle el favor, Ethan Yu lo miró directamente a los ojos. A cambio, te lo haré. De hecho, por adelantado. Dime. ¿Tienes algún deseo? ¿Algún deseo? ¿Algo que pueda hacer? Mark parpadeó. No esperaba semejante benevolencia, sobre todo de un cultivador de nivel dios anciano de 15 círculos que había vivido a lo largo de eras. ¿Cuán desesperado está este tipo por encontrar a su ex? Mark no pudo evitar preguntarse. Mark quiso decirle de inmediato que matara a The Golden Demon Cat y recuperara a Swandan, pero luego desechó esa idea, pues tenía la confianza suficiente para encargarse del asunto por sí solo. En cambio, esbozó una leve sonrisa. No necesito poder, pero si estás dispuesto a conceder cualquier petición por adelantado, tengo una. Verás, rebuscó en su inventario y sacó la Desert Eagle de adamantina una vez más. Soy fabricante de armas. Un vendedor, más precisamente.
Fabrico armas y las traigo a este mundo de cultivo. En mi mundo, son famosas. Pero aquí, la gente es mucho más fuerte que esas simples armas y misiles. Así que me pregunto si estarán interesados en estos modelos de alta gama. Los ojos de Ethan Yu brillaron de curiosidad cuando Mark le ofreció la reluciente Desert Eagle. Si hay algo que puedas hacer por mí, ¿podrías usar tu influencia para presentarle esto al emperador? O al menos a algunos nobles de la corte del Océano Celestial. A ver si les interesa. Mantuvo un tono tranquilo, pero había un sutil brillo de ambición en sus ojos. Ei volvió a tomar el arma, haciéndola girar entre sus manos con reverencia y familiaridad. Esto sí que podría impresionar al emperador. Sobre todo si lo demuestro yo mismo. Pero, sonrió levemente. No esperes milagros. La mayoría de los nobles de la corte son arcaicos hasta la médula. Creen que cualquier cosa nueva es una abominación. Y las armas de fuego, obviamente, inutilizan a los cultivadores. Podrían pensar que estas armas destruirán lo que nuestros antepasados construyeron con tanto esfuerzo durante millones de años. Mark se encogió de hombros. Acabas de describir al 80% de los líderes de la Tierra. Supongo que ese tipo de líderes existen en todas partes, sin importar el lugar. Ethan Yu soltó una carcajada. Bien dicho, muchacho. Lo intentaré, continuó Ei, guardando la Desert Eagle en un estuche negro que surgió de la nada. Como mínimo, conmoverá a los tradicionalistas. A veces, con eso basta. Mark hizo una profunda reverencia. Gracias. De verdad. Ni lo menciones, dijo Ei, agitando la mano. Considéralo una muestra de buena voluntad. Y además, cuando tengas tiempo, ven al Imperio del Océano Celestial. Tengo conocimientos. Técnicas de cultivo, sinergias elementales ancestrales y artes imbuidas del vacío. Tienes el linaje y el potencial para ellas. Mark arqueó una ceja. Es tentador, pero no creo que sea apto para la espada ni para la técnica de lucha. Sé que eres un cultivador de tipo mago, añadió ella sintiendo. También veo que te has unido a varias bestias, puedo organizar algo más. Cuando tengas tiempo, ven a visitarme. Te permitiré hacer un contrato con una bestia del reino de Dios. Mark parpadeó, sorprendido por la oferta. Es generoso. Ethan Yu sonrió. Me diste esperanza al revelarte hoy. Me alegraste el día. Lo que yo doy no es nada comparado con lo que tú me diste. Mark simplemente hizo una reverencia, sin intención de rechazar un almuerzo gratis, a pesar de saber que no hay almuerzo gratis en el mundo. Se lo agradezco, señor Ei. Ethan Yu asintió. Bien, esperaré las noticias entonces. Al día siguiente. Toda la secta se reunió en el Gran Coliseo, y su entusiasmo era evidente. Esta era la batalla que habían estado esperando. Por un lado, está Lan Xia, con título de princesa y una de las dos herederas del antiguo clan Lan. Es también el orgullo de la secta. Ya sea por su gracia, sus técnicas de combate o su elemento hielo, todos se sienten orgullosos de ella. Es como una diosa del clan. Sin embargo, por otro lado, está Mark Lancen, la estrella en ascenso del clan, bisnieto del líder de la secta cabecilla del clan, Lan Yujin. Su fama es completamente opuesta a la de ella. El primer día que llegó, ofendió a los ancianos de su clan. Y luego, durante la primera semana, cautivó a Lan Xia con trucos, obligándola a seguirlo como un cachorro. Después, en el torneo, usó simples puñetazos y patadas o este extraño artefacto, el cañón de antimateria, para llegar a la final. Ofendió al supervisor, a un discípulo de la secta interna como Lan Wensua y al príncipe del imperio. Y lo más importante, es cruel al torturarlos a ambos delante de muchos ojos. Es básicamente un demonio. Así que, para la mayoría de los espectadores, esto es una batalla entre la diosa y el diablo. En cuanto entró en la arena, los abucheos ya lo llenaban todo. No sabía quién había empezado, pero los abucheos no provenían de ningún sector específico del público. Era como si toda la secta se le pusiera en contra. Claro que, entre ellos, había algunos seguidores a quienes les gustaba su audacia y su actitud rebelde, y que encontraban su desafío más atractivo. De todos modos, los dos finalistas están aquí en la arena, cubiertos por una barrera transparente para que ningún ataque afecte accidentalmente a los espectadores. Mark permanecía a un lado de la arena, con una expresión tranquila. Frente a él, Lan Xia irradiaba una confianza gélida con un aura que rebosaba poder. Parecía impasible, pero aquellos con un cultivo superior y una visión superior podían ver que Lan Xia parecía algo ansiosa. La luz del sol captó el filo de su espada mientras ella la desenvainaba, su postura serena y letal.
El maestro de secta, Lan Yujin, se sentó en el asiento más alto, observando con una expresión indescifrable. Tanto ancianos como discípulos contuvieron la respiración. El procurador fue reemplazado para la batalla final. La anciana Yuxuan, la otra heredera del clan y experta en el reino de los dioses, también gran anciana de la secta, se ofreció como voluntaria para el puesto. La batalla comenzó con su voz resonando por toda la arena. Lan Xia atacó primero y desapareció en un instante. Voló alto en el cielo mientras sus dedos formaban un sello. Decenas de lanzas de hielo se materializaron en el aire, y se detuvo a unos 150 metros del suelo. Mientras tanto, Mark levantó la mano con calma. Con un movimiento de muñeca, invocó su arma de antimateria, su arma del alma. Con un gesto de la mano, le disparó las lanzas de hielo, haciéndolas llover todas a la vez. Sin mirar el resultado, una vez disparada, procedió con su siguiente ataque, sin intención de darle oportunidad de contraatacar. Mirando las lanzas de hielo, Mark sonrió. Bueno, eso es un error. 1 o 100, no importaría, porque todo eso está hecho de materia. Estallido. Apretó el gatillo y disparó una bala de antimateria. En el momento en que la bala impactó en una de las lanzas, la energía de antimateria se liberó y entró en contacto con la materia. Explotó, liberando su energía ampliamente. La reacción en cadena provocó que todas esas lanzas de hielo explotaran en energía. Sin embargo, al explotar, la masa de energía no se disipó. Sorprendentemente, se transformó en una nube de niebla. Vete. Entonces se oyó una palabra por encima de la nube de niebla. La nube de niebla fue empujada al suelo y se expandió por todo el campo, minimizando la visión desnuda de Mark. Mark agudizó su visión, explorando su entorno con sus sentidos. No le pidió ayuda a Ark para encontrarla. Quería hacerlo solo. Pero solo la encontró cuando Lan Xia ya estaba detrás de él con su espada apuntando a su espalda. Mark se giró en el último segundo, bloqueando su espada con su arma. Saltaron chispas al chocar, sus armas se trabaron por un instante antes de separarse. Ella sonrió con suficiencia. Eres rápido. No, eres demasiado lenta, respondió Mark encogiéndose de hombros. Tengo una gran opinión de ti. No me decepciones y lucha contra mí con todas tus fuerzas, hermana Xia. La sonrisa de Lan Xia se profundizó con su comentario. Está bien, dejaré de contenerme. Prepárate. En un instante, una monstruosa oleada de energía brotó de su cuerpo. El suelo bajo sus pies se hizo añicos al liberarse por completo su cultivo en el reino inmortal. Entonces ella se lanzó hacia adelante, mucho más rápido que el sonido, acortando la distancia entre ellos en un instante. Liberó momentáneamente su espada, que flotó en el aire, mientras le lanzaba el puño a la cara. Mark, sorprendido por su movimiento, se cruzó de brazos y apenas lo bloqueó. Hay dos maneras de enfrentarte, Lancen. Una, a distancia, y dos, cuerpo a cuerpo. Ella seguía lanzando golpes a toda velocidad mientras Mark intentaba con todas sus fuerzas retroceder. Sin embargo, con cada intercambio, Mark era empujado hacia atrás. Sus brazos estaban contusionados y el dolor se extendía por todo su cuerpo. Ark, ¿qué pasa? No debería sentir dolor con este nivel de ataque. Tenía un hechizo de reducción de daño del 99%. Se quedó confundido. Ding. Maestro, la habilidad pasiva está siendo restringida por el aura en la niebla. La IA le respondió. Mark comprendió por qué. Es el poder de su linaje. HMPH, con razón esparciste esta niebla por toda la arena, hermana Xia. Al fin y al cabo, no es para cegarme la vista, comentó Mark, con una sonrisa en los labios, impresionado por su idea. Continuando con su ataque a puñetazos rápidos, respondió con una sonrisa burlancia. Bueno, ya lo has adivinado. Mi linaje de dragón de hielo tiene el poder de restringir los linajes de otros. Pero eso también significa que no puedo usar los poderes de mi linaje. Así que solo podemos usar el poder de los artefactos y las técnicas de cultivo de la secta. ¿Restricción de linaje? ¿Restricción de linaje? Mark no la reconoció. Solo pensó en que su habilidad pasiva no se activaría. Ahora, tras escuchar nuestras palabras, contactó a la IA. Ark, muestra las habilidades disponibles ahora mismo. Ding. Afirmó el maestro. Una ventana holográfica se abrió ante sus ojos, mostrando sus habilidades. Para su sorpresa, todas las habilidades normales estaban en gris, tanto activas como pasivas. Mierda, esto significa que no puedo usar el domo gravitatorio ni un clon relámpago ni nada.
Como incluso mi habilidad pasiva de recuperación está afectada, también debo preocuparme por los puntos de energía éter que consumo. Pero al mismo tiempo, a diferencia de lo que ella decía, ninguna de mis habilidades de linaje se ve afectada. ¿Será porque mi linaje es el primigenio, superior incluso al de su rey dragón de escarcha? Bueno, de acuerdo, ya que ella es de hielo, luchemos con fuego. Al mismo tiempo, los ojos de Lan Xia brillaron mientras preparaba el golpe final, tras asestarle un potente puñetazo que lo lanzó a varios metros. Saltó alto y atrapó su espada mientras giraba en el aire. Su ki desbordó la espada helada y desató una de las 3 técnicas definitivas del clan Lan. Requiem de colmillo de escarcha. Levantó la espada y la blandió. Un rayo de hielo helado salió disparado de ella, directo hacia Mark, que seguía allí. Justo cuando estaba a punto de golpearlo, algo cambió. Vio una bola de llamas que ardía cada vez con más intensidad. La bola de fuego voló más allá de la niebla hacia el cielo. Chillido. Un potente chillido resonó por todo el cielo. Los ancianos se levantaron de sus asientos al observar cómo la temperatura del entorno subía. La temperatura habitual en la secta Lan era de -12 a -15 grados Celsius. Pero ahora mismo, como si el entorno estuviera sufriendo un calentamiento global, la temperatura subió al menos entre 20 y 3 grados Celsius en cuanto la bola de fuego apareció como un minisol. Pronto, la bola de fuego se transformó. Primero aparecieron las alas, luego las garras y, finalmente, el resto del cuerpo. El coliseo ya no se llenaba de vítores ni murmullos. Solo un silencio atónito mientras un majestuoso fénix bañado en llamas, enemigo del clan Lan, se avistaba en el cielo, mirándolos, a Lan Xia. Lan Xia voló hacia el cielo y flotó ante el fénix. La sorpresa se reflejó en su rostro. Lan Yujin, el maestro de la secta, se levantó de su asiento. Los ancianos estaban pálidos. Incluso los guerreros más poderosos presentes estaban en shock. ¿Un fénix?, susurró un anciano. Entonces, es cierto después de todo. Lan Zen tiene el linaje del enemigo, murmuró otro. Espera un segundo. Si puede transformarse, ¿no significa que es el heredero del Fénix?, dijo uno. Sí, es un enemigo. Él no merece quedarse en el clan Lan ni en la secta Lan. Sí, deberían echarlo. Señora Xia, mátelo, mátalo, mátalo, mátalo. En cuestión de segundos, cientos rugieron en la arena, pidiéndole a Lan Xia que matara a Mark, tomándolo como enemigo directamente debido a su transformación. Aleteando, Mark, en su forma de fénix inmortal, con su fuerza ascendida temporalmente al rango 11, miró fijamente a Lan Xia. Quizás puedas suprimir linajes con tu niebla, hermana Xia. Pero, ¿cómo olvidaste que ni siquiera el Pegaso Ventisca es capaz de suprimir al Fénix inmortal? ¿Por qué crees que tu rey dragón de hielo podría? Mark aún mantenía su lenguaje humano, a pesar de estar en forma de bestia. Habló, ignorando a la multitud de abajo. Lan Xia, por primera vez, pareció conmocionado. ¿Un heredero del Fénix inmortal? Se le quedó la respiración atrapada en la garganta cuando vio la forma bestial de Mark. Ella flotaba en el aire, con la espada temblando en su mano. Oraa, con un rugido, Lan Xia se lanzó hacia adelante, su espada brilló una vez más con energía helada condensada. La temperatura a su alrededor volvió a bajar bruscamente, intentando desesperadamente contrarrestar el calor abrasador que la dominaba. El hielo formaba estelas tras ella, agrietándose y reabriendo, mientras se preparaba para un choque frontal con Mark. Pero Mark no esquivó ni se hizo a un lado. Extendió sus alas y aleteó una vez. La ráfaga de fuego que liberaron sus alas fue como un maremoto de oro fundido. Avanzaba velozmente, envolviendo el ataque de Lan Xia en el aire. La energía helada que estaba a punto de liberar de su espada se derritió como azúcar bajo agua hirviendo. Como las llamas la incomodaban muchísimo, Mark aprovechó la oportunidad para atacarla. Además, sabía que solo podría mantener esta forma durante 100 segundos, y después, incluso sus propias reservas de éter se agotarían. Por suerte, durante esta formación, puede usar todas las habilidades de linaje de la bestia específica sin coste alguno. Y eligió inmediatamente la cuarta habilidad, con la intención de terminarla de un solo disparo. Llamarada celestial. Una columna de fuego cayó desde arriba, impactándola antes de que pudiera recuperarse. No la atravesó, sino que la envolvió, obligándola a usar todo su ki para protegerse. Ella apretó los dientes y su aura duró solo unos segundos antes de quebrarse como hielo quebradizo. Y luego, auge.
Ella salió volando hacia abajo y se estrelló contra el centro de la arena del Coliseo, dejando un cráter humeante. freewnovel.com. El fuego retrocedió levemente, lo suficiente para permitir que los espectadores volvieran a respirar. Todos miraron la zona de impacto con el corazón latiendo con fuerza. Mark se deshizo de su forma, recuperando su forma humana y aterrizó lentamente ante el cuerpo inconsciente de Lanxia. La niebla de la arena se disipó por completo. Caminó hacia ella para comprobar su estado, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la supervisora, Lan Yuxuan, apareció, bloqueándole el paso. Su expresión parecía desagradable. «Lancen, ¿ocultaste que eres la heredera del Fénix Inmortal?», preguntó en voz alta. Mark parpadeó. «¿Ves? Te dije que es un fraude». Una voz resonó de repente por toda la arena al mismo tiempo. Todas las miradas se dirigieron a la fuente. Era Lei Fengyun, el 17º príncipe del imperio. Lei Fengyun permaneció en su lugar, pero siguió gritando con furia contra Mark. «Ya te lo dije. Tiene la sangre de nuestro enemigo. No merece estar entre nosotros». Los murmullos se extendieron entre el público. Los cánticos de «o lo expulsan o lo matan» se extendieron una vez más por la arena como un reguero de pólvora. Como los ancianos y el líder de la secta no dijeron nada, Lan Yuxuan levantó la mano, lo que hizo que todos se detuvieran un momento, y luego le habló a Mark. «Lancen, te hice una pregunta antes. ¿Eres el heredero del Fénix Inmortal?». Mark la miró, luego al público y, finalmente, a sus reservas, que aumentaban lentamente tras haber descendido a 0. Necesitaría 60 segundos para otra transformación. Así que, tras pensarlo un poco, respondió. «Tu pregunta era algo que necesitaba responder en privado o durante el juicio. ¿Puedes preguntarla durante el torneo? ¿No deberías anunciarme primero como ganador?». Mark mantuvo su mirada fija en Lan Yuxuan, sin inmutarse ni retroceder. Los murmullos no habían cesado. De hecho, se hicieron más fuertes. Decenas de ojos, cientos de miradas fulminantes, acusaciones que volaban veloces como espadas. Se sacudió la túnica con calma, a pesar de la ceniza y la escarcha que aún quedaban. «Procurador Yuxuan», dijo con tono sereno. «Tu pregunta era algo que debía responder en privado o durante el juicio. ¿Acaso no sigues en la plataforma del torneo? ¿No deberías declarar al vencedor primero?». Su voz no era fuerte, pero tenía el peso de autoridad que siempre tuvo, perforando la atmósfera ruidosa. Lan Yuxuan frunció el ceño. «No cambies de tema, Lancen». «No lo voy a cambiar», respondió Mark. «Pero conozco el protocolo. Y también sé esto». Su mirada se dirigió brevemente a la pantalla holográfica. Sus reservas estaban llenas en más del 40%. Solo un poco más de tiempo, necesitaba. No pudieron digerir que derroté a Lanxia. Primero, hay algo sobre usar mis propias creaciones, degradándome al afirmar que dependo de artefactos para ganar partidas cuando otros pueden usar espadas, lanzas o lo que sea. Y luego, me pintaron de malvado al mencionar el linaje de mi padre, y ahora que gané justamente, están aquí de nuevo, intentando anular los resultados de la competencia con esto. Simplemente acepten el hecho de que no están dispuestos a entregar el clan a alguien que vino del reino mortal. No están dispuestos a entregar el clan al gran Lan Hengxin, a quien sacrificaron brutalmente para complacer a su emperador y hacerlo pasar por un criminal al que ustedes, hombres justos, exiliaron como castigo. ¿Por qué no admiten la verdad en lugar de seguir pintando a los demás como villanos? Quizás, debido a su alto nivel de encanto, al amplificar su voz, asegurándose de que toda la arena la oyera, sus palabras afectaron a los oyentes con un cultivo inferior al suyo. El ruido se redujo considerablemente, dejando solo susurros y murmullos. Sin embargo, aquellos con un cultivo superior se sintieron más ofendidos que culpables. Una de ellas era sin duda la propia Lan Yuxuan, uno de los 2 grandes ancianos de la secta. Su ki tembló a su alrededor, finas vetas de luz crepitante se formaron en el aire. Su paciencia, ya frágil, se agotó. Insolente. Con un movimiento de muñeca, conjuró una lanza de energía azul blanquecina translúcida, que pulsaba con una intención aguda, y la hizo retroceder con la intención de lanzarla. Sin embargo, Mark actuó al instante y activó la habilidad. Cúpula de gravedad, X1000. Limita el alcance a 300 metros. La cúpula invisible se extendió desde él, cubriendo la arena, pero sin afectar a los espectadores. Auge. La lanza de Lan Yuxuan trazó un arco en el aire, desviándose hacia abajo cuando el repentino aumento de la fuerza gravitacional desvió su trayectoria.
Se estrelló contra el suelo de mármol, explotando sin causar daño a Mark. La figura de Yuxuan se tambaleó de inmediato y sus rodillas se doblaron. Ruido sordo. Ella se desplomó con fuerza, con el rostro retorcido de dolor mientras luchaba contra el peso sofocante. Mark flotaba tranquilamente en el centro, impasible. Interesante, dijo, mirándola. Ustedes, los ancianos de la secta Lan, necesitan terapia. Todos tienen ese ridículo impulso de atacar primero ante la más mínima ofensa. Siendo honestos, tienen demasiado orgullo, pero poca inteligencia. La arena volvió a quedar en silencio. Todas las miradas se dirigieron al anciano en la tribuna, Lan Yujin, el maestro de secta. Algunos ancianos debajo de él ya se habían levantado de sus asientos. Esto se está saliendo de control, murmuró uno, dando un paso adelante. Es mocoso, va a morir. Bueno, él lo buscó. La arrogancia nubla el juicio. ¿Deberíamos intervenir? Preguntó otro. Pero Lan Yujin solo rió suavemente, acariciándose la larga barba. No, no. Que lo jueguen ellos solos. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de interés. Interfiere solo cuando parezca que uno de ellos va a morir. Los ancianos no pudieron evitar mirar fijamente al líder de su secta. Se preguntaban si estaría del lado del anciano de Lan Yuxuan. De vuelta en la arena, el cuerpo de Yuxuan se estremeció. Las venas se le hincharon bajo la piel mientras su ki volvía a fluir. Todavía no, maldito mocoso, susurró, mientras sus pies crujían contra la piedra. Un aura cegadora brotó de su interior. Una gruesa y brillante armadura de ki envolvía su cuerpo, reforzando cada extremidad, cada tendón. Con un rugido desafiante, se irguió, centímetro a centímetro, abriéndose paso a través de una inmensa fuerza gravitacional. La presión le tensó los huesos, pero se levantó y resistió. Maldito tacaño. Desgraciada. Debe ser eliminado a toda costa. Aulló, mirándolo fijamente como una bestia a la que le niegan su presa. Mark entrecerró los ojos. Así que aún le queda energía. A este paso, quemaré más energía de la que puedo permitirme, un destello en su interfaz de usuario le advirtió. Sus reservas de éter estaban al 43%. La recuperación se ralentizaba, ya que se consumía un 1% por segundo para mantener la cúpula de gravedad, mientras que el 1,43% de sus reservas de éter se recuperaba simultáneamente. Es como si el proceso de recuperación se redujera a la mitad. Como la otra parte ya se resistía al domo de gravedad, Mark lo consideró inútil. Levantó una mano y, con un suspiro, desactivó el domo de gravedad. La presión se disipó al instante. Algunas grietas en el suelo de la arena volvieron a su lugar al liberarse la tensión. Nadie sabe cuál era el estado de Lan Xia. Lan Yuxuan jadeó bruscamente, el alivio inundó sus músculos. Pero su momento de triunfo duró poco. Estaba a punto de cargar hacia adelante para reducir la distancia y golpearlo a corta distancia, pero Mark ya había movido su mano nuevamente. Activar, congelación absoluta. Auge. El aire aulló cuando una caída repentina de temperatura golpeó la arena. La escarcha brotó como un loto floreciente de glaciares. Fue una técnica bastante instantánea. A menos 272 grados, una ola de escarcha cristalina se extendió por todo el escenario del Coliseo, congelando hasta la humedad del aire. Incluso el sonido pareció desvanecerse. Los ojos de Lan Yuxuan se abrieron de par en par, pero solo por un instante. Su ki se desplegó instintivamente en defensa. Pero era demasiado lento. La escarcha la aferró como cadenas vivientes, encerrándola en hielo sólido y cristalino. Su armadura se quebró y luego se detuvo por completo, sellada en una prisión azul blanquecina. Ella se quedó parada a medio paso, congelada. El público se quedó boquiabierto al verlo. Era algo que habían visto el día anterior, cuando Shang Jiao lo hizo. Si podía congelar a un anciano como Lan Yuxuan, no era solo una técnica de congelación. Lo sabían porque todos los cultivadores de la zona habían oído hablar de las habilidades del Pegaso Ventisca. De vuelta en las gradas, los mayores se pusieron de pie una vez más. Un anciano entrecerró los ojos. ¿Eso, es congelación absoluta? Pero eso es imposible. Ni siquiera un trascendente de segunda etapa como el anciano Yuxuan podría escapar instantáneamente, sí, es absolutamente gélido. Entonces, esa historia de que Lan Zen la congeló con la mirada no es un rumor, después de todo. Heredó los poderes de Blizzard Pegasus. Solo un heredero del Blizzard Pegasus puede realizar la verdadera congelación absoluta. Pero, ¿cómo es posible? ¿No es Shang Jiao la heredera de Blizzard Pegasus?
Vimos literalmente su transformación y cómo desató el congelamiento absoluto. Entonces, Lancen, él también es un segundo heredero del Pegaso de la ventisca. Susurró uno. Otro negó lentamente con la cabeza. No, debe ser algún truco. Es imposible. Es el heredero del Fénix inmortal. ¿Por qué el Pegaso ventisca bendeciría a su enemigo? Mark se paró de nuevo en el centro de la arena, con la mano aún extendida y la palma ardiendo con el residuo de energía. Su respiración era regular. He perdido otros 1.000 millones de puntos de éter, pero no pasa nada. Los recuperaré en 7 segundos. Pero aún necesito perder un poco de tiempo. Miró a su alrededor. Al anciano congelado. A la multitud, ahora extrañamente silenciosa. Al líder de la secta, que aún no había hablado. Entonces alzó la voz. Bueno, el Proctor Yuxuan está indispuesto. ¿Alguien más anunciará oficialmente el resultado del encuentro? Tras un largo momento de silencio, los murmullos volvieron a extenderse por toda la arena como un reguero de pólvora. Los que hace unos momentos gritaban pidiendo la muerte de Mark ahora estaban sentados en un silencio atónito, inseguros, en conflicto, sin saber qué creer. Lo vieron transformarse claramente en Fénix, y luego desató la congelación absoluta de Blizzard Pegasus. ¿Cómo interpretar esto? No lo entendían. El silencio se rompió cuando el líder de la secta, Lan Yujin, finalmente habló desde su asiento. Basta, resonó su voz por toda la arena, serena pero imposible de desobedecer. Todos se giraron. Yujin se giró hacia un lado y habló con un anciano vestido con túnicas verde oscuro y doradas, cuya larga cabellera plateada ondeaba como hilos de luz estelar. El hombre permanecía con la serenidad de quien había vivido siglos y visto mundos surgir y caer. Anciano Qiangsu, dijo el maestro de secta. Libera al anciano Yuxuan. Y. Captura a Lancen. Tras una breve pausa, añadió. No le hagas daño. Solo cóntenlo. Debemos hablar con calma. El gran anciano, Wang Qiangsu, el trascendente de tercera etapa, una potencia de 14 círculos, asintió una vez. Entendido, maestro de secta. Se elevó y flotó silenciosamente hacia la arena como una hoja que cae. Sin aura ostentosa. Sin un despliegue de poder cegador. Pero el aire mismo parecía inclinarse ante su presencia. Mark entrecerró los ojos al ver al anciano descender. Ojos de Dios, actívense. Están enviando un círculo 14, ¿eh? ¿Cuál era su motivo? ¿Matarme o capturarme? Se preguntó Mark. Lancen, dijo el anciano Qiangsu con voz calma. Una orden del líder de la secta. Debes ser retenido. No te resistas más. Extendió su mano. El hielo que envolvía a Yuxuan se quebró. No con fuerza bruta, sino con sutiles e intrincadas hebras de ki que deshicieron suavemente el hielo desde dentro, deshaciéndolo hilo a hilo. En cuestión de segundos, Yuxuan se desplomó fuera del capullo de cristal, apenas consciente, pero intacta. Su respiración era débil y su ki aún era demasiado lento. Necesitaba tiempo para recuperar su estado óptimo. Vale, todavía necesito más tiempo. Mark entrecerró los ojos, mirando la interfaz de usuario. Mientras tanto, Lan Yuxuan se obligó a ponerse de pie con firmeza e hizo una reverencia. Gran anciano, agradezco profundamente su amabilidad. Luego se giró hacia Mark, quien permanecía allí, desafiante. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, esa habilidad de ahora. Eso no era imitación. Era real. ¿Es también el heredero del Pegaso ventisca? Su voz bajó aún más. Pero no puede haber dos, ni en una generación, aún no lo sabemos. El gran anciano Qiangsu negó con la cabeza, con la mirada fija en Mark. Y sus ojos también podían ver la rapidez con la que su energía etérea ki se recuperaba. Se giró hacia el gran anciano, y la confusión se reflejaba en sus ojos. ¿Cuáles son las órdenes del líder de la secta? La expresión de Qiangsu permaneció inalterada. Cóntenlo, pero no le hagas daño. Luego, volviéndose hacia Mark, le habló con calma. Lancen, ríndete. Te doy mi palabra. Nadie te matará ni te encarcelará sin juicio. Serás escoltado, y nada más. Mark levantó la vista, con un destello de diversión en los ojos. Bueno, ya tuve suficientes puntos de éter. Con una sonrisa, respondió. No me importa que me juzguen. Pero si pretendes llevarme a la fuerza sin anunciar la victoria, me gustaría mostrarte algo. Qiangsu arqueó una ceja levemente. ¿Qué quieres decir? Mark no respondió. Tocó la interfaz holográfica que solo él podía ver. Habilidad activada, transformación. Pegaso de ventisca. El aire se retorció de repente.
El ceño de Qiangsu se profundizó al ver a Mark envuelto en una densa niebla, flotando en el cielo. Qiangsu esperó con paciencia. Y entonces aparecieron unas hermosas alas heladas, seguidas por el cuerpo. Coronado con una melena plateada que brillaba como escarcha iluminada por la luna, alas de hielo puro y cristalino, y cascos que pisaban el aire mismo, el Pegaso ventisca surgió de su propio capullo. Que, la multitud se quedó sin aliento, pero esta vez ningún murmullo escapó de sus labios. La voz de Mark resonó entonces desde la bestia. Entonces, déjame preguntarte, comenzó. Cuando me transformé en el Fénix, me llamaste azote. Un ser maldito. Un enemigo. Batió sus alas una vez, liberando hermosos copos de nieve, y preguntó. Pero ahora que me he transformado en la bestia sagrada que toda tu secta venera. ¿Debería ser santo ahora? ¿Debería ser venerado en su lugar? Hizo una pausa mientras la multitud se movía confundida. Por eso, la gente necesita educación, dijo con un resoplido frío. Si solo saben blandir una espada o verter ki en el puño, se pasarán la vida luchando contra sombras y llamando demonio a todo lo que no entiendan. Los ancianos de la secta se encontraban a medio camino entre sus asientos. La mirada del líder de la secta se entrecerró, pensativa pero indescifrable. Ah, y por cierto, y la voz de Mark se oscureció. Estoy dispuesto a ir a juicio, sí. Porque me acepté como miembro del clan Lan y como discípulo interno de la secta. Dio un paso adelante y sus cascos congelaron el espacio por el que caminaba. Pero no esperéis que me arrodille, ni que me deje encadenar porque sois demasiado estúpidos para pensar. Entonces, sin previo aviso, congelación absoluta. No hubo ningún grito. Ningún destello. Ni ninguna advertencia. Una tormenta blanca estalló, no gradualmente, ni siquiera en una ola. Golpeó al instante, como rayos de luz. El tiempo pareció detenerse para los espectadores. Un latido. 2. 3. Y tanto el anciano Yuxuan como el gran anciano Qiangsu estaban envueltos en hielo puro, aunque un poco menos del cero absoluto. Junto a Yuxuan, incluso el gran anciano del reino de los 14 círculos, Wang Qiangsu, también estaba congelado, sin poder liberarse incluso después de 10 segundos de silencio. En forma de Pegaso de ventisca, Mark miró a su bisabuelo y dijo, no vine aquí a buscar enemigos. Luché dentro de las reglas de la competición. Pero si ser diferente te convierte en una amenaza aquí, entonces quizás la secta debería someterse a una profunda reorganización. Dicho esto, como ya he dicho, puedes someterme a juicio más tarde. Primero, ¿anunciarías la victoria o no? Relinchar, un poderoso relincho escapó de su boca, uno imprevisto, pero liberó una onda invisible de energía que golpeó las almas de los presentes. Los discípulos comunes del clan no pudieron evitar levantarse de sus asientos y arrodillarse en el mismo sitio. Habían pasado 3 días desde que el Coliseo se congeló bajo el aliento de Absolute Zero y el momento ganador de Mark. Como ganador del torneo, recibió 3 píldoras espirituales de nivel supremo, que, en teoría, podrían darle un impulso directo a la siguiente etapa menor del reino. Sin embargo, Mark, que no tenía ki, no necesitaba esas píldoras. Se las pasó todas a Lan Xia en privado, ganándose su aprecio. Al amanecer del tercer día, las tierras del antiguo clan Lan se agitaron con una resonancia ceremonial. Las campanas celestiales de la pagoda ancestral sonaron 13 veces, señal ancestral de una gran declaración. Fue un sonido que solo se escuchó 3 veces en los últimos 5 siglos. En el patio sagrado del pabellón Nube Azur, los ancianos del clan vestían túnicas ceremoniales bordadas de azul pálido y plata. Se abrió un camino en el centro, y una alfombra de seda helada tejida se extendió hacia los escalones del dragón de Jade, donde aguardaban el líder del clan y los grandes ancianos. Solo los ancianos de apellido Lan estaban reunidos con túnicas ceremoniales. Algunos de ellos ocupan cargos en la secta, pero por el momento, la secta no tiene nada que ver con esto. De todas partes del mundo, y más allá del mundo, de otros mundos, líderes de clanes nobles o sus representantes se reunieron en el patio para presenciar la unción de un príncipe. El aire brillaba con energía espiritual. Flotando sobre el patio estaba el tótem ancestral del clan Lan, una talla espectral del Pegaso de la ventisca, sus ojos brillaban débilmente como si fueran testigos del momento. Un enorme pergamino de anuncio, brillando con tinta divina, flotaba en el cielo, flanqueado por 4 maestros de formación celestial que lo mantenían suspendido con escrituras sagradas de ki que bailaban como luciérnagas. Y luego comenzó la procesión.
Desde la puerta oeste del pabellón, Mark, ahora vestido con una túnica ceremonial formal de color blanco cielo con hilos de color azul escarcha que formaban alas de Pegaso, avanzó con pasos lentos y deliberados. Dos ancianos lo flanqueaban, actuando como testigos del linaje y del reconocimiento por parte de la secta de su doble herencia. Tras él caminaba Shang Jiao, ataviada con una suave túnica bordada en jade, y luciendo el escudo del clan Lan en el hombro. Sus pasos eran humildes, pero su postura era firme. Lan Xia estaba entre los otros ancianos, aunque ella no era uno de ellos. El anciano Yuxuan se quedó detrás del líder del clan, ya no agresivo, sino en silencio en aceptación. La multitud murmuró mientras Mark se acercaba a las escaleras, donde había una mesa de jade divina que contenía 3 elementos. Una tablilla de jade blanco, tallada con el sello ancestral del clan Lan. Un cáliz de piedra de sangre, medio lleno de agua de manantial espiritual. Una linterna de fuego helado, que arde silenciosa y eternamente. El gran anciano Lan Ming dio un paso adelante y su voz resonó en toda la secta. Por decreto del líder de la secta, los ancianos y la aprobación del testamento ancestral, reconocemos a Lan Zen, hijo de Lan Jingyi, nieto de Lan Hengxin, como heredero legítimo del clan Lan, quien se ganó las cualidades para convertirse en el heredero al trono. Según la antigua ley, se le otorgará el título de príncipe, con el mismo rango y honor que Lady Lan Xia y el anciano Yuxuan. Se volvió hacia Mark. Coloca tu mano sobre el jade. Mark dio un paso adelante y presionó su palma sobre la tableta. Se escuchó un pulso. ¡Wum! La tableta brilló blanca, luego plateada, y luego se transformó en una luz dorada. La huella de un Pegaso de ventisca apareció en su palma antes de desaparecer. Ding. Has recibido una habilidad pasiva. Bendiciones del Lan. Bendiciones del Lan. Todas tus estadísticas aumentan en un 5. Luego vino el ritual de la vinculación del nombre. Qiangsu extendió el cáliz. Bebe del manantial Lan y jura por tu nombre. Mark aceptó, bebió un sorbo y dijo claramente, siguiendo el discurso ensayado. Yo, Lan Zen, prometo honrar el legado de mi clan, proteger a su gente y preservar su nombre. El fuego de la linterna brilló intensamente, tornándose azul por un momento, en reconocimiento del voto. Entonces, el líder del clan Lan Yujin finalmente dio un paso al frente, sosteniendo un pergamino de seda ancestral y hablando con autoridad divina. Desde este día en adelante, que quede escrito en los pergaminos sagrados del clan Lan. Lan Zen, titulado como el tercer príncipe del clan Lan de esta generación, es de sangre verdadera y reconocido como uno de los futuros pilares de nuestro linaje. Los aplausos resonaron por toda la plaza. Los ancianos asintieron con sonrisas respetuosas. Incluso aquellos que habían dudado de él ahora bajaron la cabeza en señal de deferencia, aunque no exactamente con sinceridad. La ceremonia concluyó sin contratiempos. La nieve aún caía ligeramente en el patio, las linternas de fuego helado parpadeaban suavemente, y la placa de jade ancestral había sido devuelta a su pedestal en el salón de la herencia. Al terminar todo, el líder del clan ordenó la salida de la multitud. Por supuesto, les recordó a todos que debían asistir al gran banquete. Pero, justo cuando la multitud estaba a punto de dispersarse, cuando sonaron los tambores de celebración, los cielos temblaron de repente. Un repentino torbellino de escarcha y viento sagrado barrió los terrenos de la secta. La ligera nevada cambió de dirección y se elevó en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Un caos repentino inundó el patio. Los ancianos se alertaron al instante de una posible emboscada. O quizás de la intrusión de un poderoso cultivador. Pero entonces, desde el horizonte lejano, un rayo cegador de luz ártica se disparó a través del cielo, separando las nubes y llegando a las tierras del clan Lan. La forma nevada de una enorme bestia divina se elevó desde los cielos. Su melena era una aurora ondulante de azul pálido y oro blanco, ojos como lunas gemelas, cuerpo elegante y eterno, un ser de gracia y poder inimaginables. Cada aleteo enviaba pulsos de energía glacial que ondulaban por el reino espiritual. ¿El Pegaso ventisca? Susurró el líder del clan, conmocionado. Al instante, abandonó el escenario y voló hacia la hierba, alzando la cabeza para contemplar a la criatura más hermosa del universo. Los grandes ancianos, los invitados, Lan Xia, Shang Jiao, cada persona que estaba allí no pudo evitar mirar a la criatura aturdida. Descendió lentamente, sin prisa, sus cascos nunca tocaron la tierra, pero la escarcha floreció bajo su sombra. Los miembros del clan, los sirvientes y los ancianos cayeron de rodillas instintivamente cuando llegó al nivel de sus ojos. Incluso los grandes ancianos se inclinaron. El líder de la secta, Lan Yujin,
Por primera vez en quizás un siglo, bajó la cabeza y cruzó los brazos respetuosamente sobre su pecho. Solo Mark estaba de pie, mirando directamente a la criatura como si no estuviera interesado en hacer una reverencia. El Pegaso ventisquero habló entonces, no con sonido, sino a través de la consciencia divina que llenó cada mente presente. Han pasado 5 milenios de cielo desde mi última aparición. Observé en silencio. Esperé. Y ahora, mi heredera, finalmente ha regresado a casa. La bestia divina volvió su mirada, no hacia Mark, sino hacia Shang Xiao. Todos los espectadores comprendían a quién se refería la criatura divina. Al fin y al cabo, usaba el pronombre ella. A la multitud se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Shang Xiao, aturdida, retrocedió. Su cuerpo temblaba por una resonancia abrumadora en su sangre. El Pegaso de la ventisca continuó. La que lleva mi voluntad, la marca de mi alma, mi escarcha divina. La que camina en la sombra de la oscuridad y, sin embargo, arde con luz. Ella, es mi elegida. El Pegaso se volvió entonces hacia Lan Yujin y los ancianos. Sus ancestros se han extraviado en el orgullo. Han buscado el legado como una bestia busca a su presa. Pero los linajes no se doblegan ante la ambición. Se encuentran, o ellos se encuentran. Freewebnovel.com. Tras una pausa larga, anunció. Sin embargo, soy misericordioso. Al fin y al cabo, fuiste mi hogar una vez. Miró hacia los terrenos sagrados. Como guardiana matrona del clan Lan, lo bendeciré una vez más. Que mi linaje despierte en tus salones. Líder del clan, elegirás a 3. 3 de vosotros, cuya sangre será grabada con mi marca de hielo. Sus descendientes llevarán mi marca, hasta que el tiempo y la disolución la extingan una vez más. Las palabras resonaron como una campana divina. Se oyeron exclamaciones de asombro. Algunos discípulos lloraron. Otros miraron a su alrededor con incredulidad. El Pegaso ventisca los abandonó hace unas 35 generaciones, cuando el 982 jefe cometió un grave pecado y el clan perdió su protección. Ahora, con el regreso del guardián al clan, todos los presentes se emocionaron y miraron a Shang Xiao con gratitud. Muchos de esos ojos, llenos de gratitud, también miraban a Lan Jin, quien la trajo aquí. Lan Yujin dio un paso al frente e hizo una nueva reverencia. Gran matrona del cielo helado, este honor es indescriptible. Tomaremos la decisión con sabiduría y reverencia. El Pegaso inclinó la cabeza una vez. Entonces me quedaré hasta que salga a la luna helada. Esperaré tu decisión. Hazla con el corazón, no con la cabeza. El Pegaso volvió a mirar a Shang Xiao. Mi hijo. Esta vez, su voz también resonó en la cabeza de Shang Xiao. De repente, sus ojos brillaron. Un pulso de luz rodeó a Shang Xiao de inmediato. Su cuerpo tembló y se movió por voluntad propia, voló hacia la bestia divina, con los ojos medio vidriosos y algún símbolo místico brillando en su frente. Todos observaron en silencio, incluidos los grandes ancianos e incluso Mark. La bestia divina y la chica flotaban juntas en una especie de burbuja. El Pegaso ventisca hablaba, y Shang Xiao también respondía. Durante casi un minuto permanecieron así. Nadie podía oír lo que hablaban. Y luego, la burbuja se rompió y Shang Xiao descendió lentamente, su rostro parecía estar claramente conmocionado. Ella simplemente hizo una reverencia al Pegaso y asintió. El Pegaso asintió en respuesta antes de finalmente desviar su mirada hacia Mark. Antes de que Mark pudiera reaccionar, una escena similar ocurrió con él. Fue arrastrado a un espacio transparente, similar a una burbuja, donde él y el Pegaso quedaron uno frente al otro. La gente de afuera podía verlos, pero por dentro, Mark se sentía como si estuviera atrapado en una especie de espacio blanco interminable. Parpadeó. El Pegaso ventisca no habló de inmediato. En cambio, lo observó durante unos segundos y luego abrió la boca. 3 linajes y múltiples elementos, en un solo caparazón. Intrigante. A Mark se le cortó la respiración ante ese comentario. No pudo evitar recordar a Ethan Yu, quien también podía ver a través de él, sin más. ¿Será así como es un círculo 15? No pudo evitar preguntarse. Mientras tanto, la criatura divina continuó. Siento mi linaje en ti. También llevas la llama del Fénix inmortal, mi acérrimo rival. E incluso el Leviatán, el Pegaso entrecerró los ojos. Es imposible que las esencias de nuestro linaje coexistan, y solo un ser ha logrado tal convergencia. El primigenio. Mark se puso rígido. Al menos Ethan Yu solo descubrió que tenía esos poderes. Pero Blizzard Pegasus incluso deletreó su linaje original. Sin embargo, la serie de sorpresas aún no ha terminado para Mark. La voz del Pegaso continuó.
Llevas la sangre de los primigenios y, sin embargo, no eres una bestia. Eres humano, con un alma fracturada y reconstruida más de una vez. Yandy y Ogi, ambos son descendientes del Fénix, y a través del Angensin, mi heredero, adquiriste mi linaje. Así que estos son tus poderes desde el principio. Sin embargo, Leviatán, puedo sentir que los adquiriste recientemente. El ojo de Mark se crispó ante la mención. Y parece que hace poco Yuanlong me dijo que un humano del reino mortal mató a Leviatán en el mundo demoníaco. Creo que de ahí es de donde adquiriste el linaje. Por desgracia, eso también significa que Leviatán nunca alcanzará su máximo esplendor a menos que te mate. Si otros progenitores se enteran de tu existencia, te perseguirán. Mark no pudo evitar sentir un sudor frío ante esa amenaza. Pero entonces el Pegaso ofreció un poco de alivio al añadir. Por suerte, llevas mi sello. Mientras lo lleves, aparte de mí, nadie podría percibir otros linajes a menos que los muestres. Uf, eso es bueno. El Pegaso continuó. En fin, no te llamé aquí para husmear en tus secretos, sino para darte una misión. ¿Misión? Se preguntó Mark en voz alta. El Pegaso asintió, y su tono se tornó brusco al decir. Está relacionado con mi hija menor. Se rebeló, negándose a servir al palacio de la ventisca. Evadiendo mi autoridad, ha escapado al plano mortal, donde puedes entrar y salir libremente. Quiero que la captures. Si capturarla viva no es posible, también puedes eliminarla. Su firma espiritual está registrada en el palacio de la ventisca. Resucitará allí, pero no deseo su muerte. Así que, deseo que la mantengas como tu última opción. Mark parpadeó. De acuerdo. Pero, antes de que pudiera decir nada más, el Pegaso de la ventisca bajó la cabeza y la acercó a él. Su cabeza rozó la suya, y Mark sintió algo indescriptible. La bestia divina giró la cabeza y dijo. Como ya lo he dicho, no tengo permitido entrar en el reino mortal. Por lo tanto, esta bendición mía no funcionará allí. Mark asintió. Entiendo. No sabe qué es la bendición, pero la IA no le ha enviado ninguna notificación ni nada. El Pegaso de Blizzard no dijo nada más. La dimensión helada empezó a disolverse. La luz regresó. El espacio se replegó. Y en un instante, Mark regresó al patio. Relinchar tras terminar su conversación con Mark, batió sus alas y voló hacia el cielo. Copos de nieve cayeron por todas partes con un aleteo. Quienquiera que haya sido tocado por el copo de nieve, ya sea un invitado o un miembro del clan Lan, todos encontraron un alivio absoluto. Fue como si finalmente hubieran encontrado la paz después de una lucha incansable por la ambición. Después de convertirse en heredero del clan Lan, Mark tenía una vida más fácil incluso dentro de la secta. Las puertas se abrieron antes de que llamara. Los ancianos hicieron una leve reverencia a modo de saludo. Tanto los discípulos externos como los internos, aquellos que aplaudieron su muerte hacía un mes, ya no susurraban con desprecio, sino con asombro, reverencia o una cautelosa combinación de ambos. Por supuesto, su hermana también sufrió una transformación. 2 semanas después de la ceremonia, Shang Jiao fue ungida como princesa del clan. El líder del clan le otorgó una nueva identidad. Lan Fei. Aunque honrada y celebrada, Lan Fei no obtuvo la misma libertad que Mark. Permaneció en los terrenos internos del clan, recluida en los antiguos pabellones de Jade del aprendizaje, recibiendo un entrenamiento brutal pero prestigioso con los 2 grandes ancianos y el líder del clan. Les enseñaban todo lo posible como si la estuvieran preparando para ser la próxima líder, mientras que los demás herederos solo tienen títulos y nada más. Mark no sabía lo que la Pegaso de la ventisca le había dicho, y su hermana tampoco se lo diría, pero Shang Jiao era muy diligente en su entrenamiento, permaneciendo en esa prisión. Mark la visitaba con regularidad, pero ella solo mantenía una estricta visita de 1 hora cada vez y dedicaba el resto del tiempo a entrenar. Su objetivo es alcanzar la inmortalidad. Mientras tanto, también se acercó a Lan Xia y casi se convirtió en su mejor amigo. Era como un koala que no dejaba de aferrarse a él. Siempre estaba a su lado. Y cada vez que él venía de visita, Lan Xia venía con él. Entrenaban juntos a menudo, ambos con la intención de perfeccionar sus técnicas. Ella intentaba mejorar las técnicas de su clan, mientras que él buscaba crear su propio estilo de lucha centrado en el arma, combinando el juego de pies de las artes marciales del clan Lan con su arte. Aunque a veces pasaban más tiempo discutiendo sobre la forma que peleando. Comían juntos casi a diario, compartían bollos de carne asada o guisos de pescado de las cocinas de la secta.
Durante los largos descansos, paseaban por los jardines o hacían excursiones a los pueblos cercanos, consultaban viejos manuales técnicos en la biblioteca o simplemente paseaban por los senderos de la montaña. Y cada vez que regresaba al clan para ver a Lan Fei, Lan Xia estaba a su lado, con el rostro inexpresivo y animado como siempre. Lan Xia incluso trasladó su residencia al lado de la de Mark, solo para poder visitarlo cuando quisiera. No tardó mucho en que la secta y el clan comenzaran a susurrar. El príncipe Lan Zhen y la princesa Xia, siempre están juntos. Él le enseña esgrima, ella le trae comida en medio de su práctica, no creo que puedas llamarlo simple amistad. Ah. Ojalá yo también pudiera encontrar una chica que hiciera eso, pero ¿no crees que es un poco obsesiva? ¿Los viste caminando por Moonlit Steps anoche? Lo llama jeje. ¿No es eso, un poco íntimo? Ja. La bella se enamora del héroe. Él la venció sin miramientos, y ella obviamente se sintió atraída por él. Susurros y murmullos como estos también eran algo cotidiano, vistos en todas partes en el clan. Pero Mark no le dio mucha importancia. La amistad que tenían era temporal. Una vez logrado su objetivo, no volvería al clan ni la volvería a ver. Actualmente, al igual que todas las noches, Mark y Lan Xia se escaparon de la secta, principalmente Mark y Lan Xia simplemente los siguieron. La nieve crujía suavemente bajo las botas de Lan Xia mientras caminaba alrededor de un pequeño montículo, con los brazos cruzados y el aliento empapado en el aire fresco de la montaña. Soplaba un viento de vez en cuando, lo justo para tirar de la punta de su trenza, pero ella no se inmutó. Su mirada permaneció fija en la figura solitaria sentada con las piernas cruzadas sobre el afloramiento nevado unos metros más adelante. Mark permaneció sentado perfectamente quieto. Tenía los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas. La luz de la luna se derramaba sobre sus hombros como seda plateada, prendiéndose en la escarcha que cubría su abrigo. Sobre ellos, la luna llena se alzaba en el cielo, grande y pálida. Esta ha sido la rutina durante los últimos meses, desde que dejó de molestar a la emperatriz gato demonio, excepto que durante estas últimas 10 semanas, Lan Xia estuvo con él. Se ajustó las mangas y se sentó junto a una roca semienterrada. De su bolsa, sacó una brocheta de carne asada, aún caliente. Masticó pensativa, como si estuviera demasiado aburrida para hacer nada y tampoco le interesara meditar, con la mirada fija en Mark. Así como así, Mark entrena aquí en secreto, y Lan Xia vigila los alrededores como un guardaespaldas. ¿Pero qué estaba haciendo exactamente Mark? Uno podría preguntarse. Básicamente, lo que estaba haciendo era entrenar la técnica de cultivo de la habilidad absorción de esencia cósmica, que le permite absorber energía de cuerpos celestes como lunas, planetas, estrellas, agujeros negros, etc. La energía era absorbida y luego refinada en sus puntos éter. La mejor forma de acumular una gran cantidad de puntos éter es simplemente absorberlos de un agujero negro, que podría incluso matar a los dioses si no tienen cuidado. Pero, como alguien extremadamente cauteloso ante el riesgo de muerte y extremadamente imprudente cuando tenía confianza, Mark obviamente no se acercaría a esa cosa, ni en el presente ni, quizás, ni siquiera en el futuro. Quizás, si alguna vez llega al reino de los 14 círculos. ¿Y las estrellas? Las estrellas eran gigantescos hornos de muerte. Claro, la energía era densa, pero generaban rayos gamma, que serían como veneno para su cultivo. ¿Planetas? Demasiado arriesgado. No quería bombardear accidentalmente una civilización ni succionar la vida de alguna raza de hombres lagarto, hongos gigantes o lo que fuera. Y era demasiado perezoso para buscar el planeta perfecto. Claro, no podía absorber el planeta donde se asentaba el clan Lan y la rama principal de la secta. Al fin y al cabo, era su segundo hogar. Así que solo quedan las lunas. Pero el problema es que no hay portales para viajar directamente allí, y el más cercano que puede ver ahora mismo está a unos 200.000 kilómetros. Así que solo podía absorber cada noche, viajando al lugar del planeta donde la luna llena es visible, y absorber su esencia, ya que la tasa de absorción de una luna llena es un 40% mayor que la de una luna creciente. Mientras lo absorbe con avidez y a toda velocidad, Ark, su IA, siempre servicial, se encarga de refinar la energía bruta en puntos de éter limpios y utilizables. El proceso no fue rápido, pero sí seguro y sutil. Después de semanas de esfuerzo, Mark finalmente sintió que el umbral se acercaba. 99,9 mil millones de puntos éter. A solo una pequeña fracción de un número redondo completo. Un zumbido silencioso resonó en su interior, como si su cuerpo supiera lo que venía.
Y luego, la última ola de energía de la luz de la luna surgió suavemente en su cuerpo como una marea, y el sistema interno hizo ping. Ding. Maestro, has llegado al límite. Ya no puedes absorber la energía. La IA respondió en su cabeza. La respiración de Mark se volvió nublada mientras exhalaba lentamente, abriendo los ojos con una sonrisa en su rostro. ARC, interfaz de personaje abierta. Nombre. Lucen, Mark Spencer. Rango. 10. Fuerza. 10, 9. Inteligencia. 10, 9. Defensa. 10, 9. Agilidad. 10, 9. Vitalidad. 10, 9. Resistencia. 10,9. Carisma. 9. Suerte. 7. Linaje. Primigenio, Pegaso ventisca, Fénix inmortal, Leviatán gargantuesco. Atributo. Rayo, hielo, espacio, gravedad, petróleo, veneno, antimateria, fuego, agua. Camino espiritual. Invocador, mago. Calidad del éter. Max. Energía del éter. 100.000 millones. Descubrimiento. Habilidades especiales. Defensa definitiva y, defensa definitiva segundo, trueno, clon de relámpago, rompesellos, mano del diablo, domesticación, durabilidad mejorada, regeneración de éter, sin contacto, cúpula de gravedad, ojos de Dios, armadura de metal, transmutación de armas, absorción de esencia cósmica. Habilidades de linaje. Congelación absoluta, rayo de hielo, alas de ventisca, mirada gélida, transformación de Pegaso de ventisca, resurrección instantánea, destello celestial, explosión de llamas, llamas eternas, transformación de Fénix, resiliencia abisal, tormenta de vorágine, carga de tsunami, soberano del océano y transformación de Leviatán. Títulos. Maestro de las bestias sagradas, autoridad absoluta, equipado. Objetos especiales. Danya, el trono divino, sistema de defensa antimisiles séptimo, bombardero espiritual B2, bomba nuclear Mark 14, anillo de la suerte, minigun M134, minigun M999, tanque de batalla séptimo, estación espacial V, sin nombre, helitransporte, amuleto de Bael, pergamino de Ayoces, elixir de los manantiales eternos, abanico de tormentas efímeras, bandera de Wangdi, Has 39D, avión de combate, amuleto de Guiyou, lámpara de los deseos y bastón de la bendición. Asistentes. 1. Alina Spencer. Bestias contratadas. 10. Demonios contratados. 1. Sucursales de la tienda. 2. Sede. Ciudad Lunaris, Reino de la Luna Occidental, Continente Pájaro Bermellón. Afiliaciones. Dominio del Génesis, Imperio del Océano Celestial. Límite de vida. 2085 años, quedan 2056 años. HMM. Un gran avance. Parpadeó. Lan Xia inclinó la cabeza, preguntándose para qué era esa cara. Mark llamó a su IA. Ark, ¿por qué no conseguí un avance automático? Ding. Según la base de datos del creador, el maestro enfrentará la tribulación celestial al intentar desafiar las leyes naturales de la mortalidad. Oh, entonces la tribulación no es solo para los demás. Yo también tengo que enfrentarla, ¿eh? Murmuró Mark en voz baja. Pero no importa, tengo suficientes habilidades para afrontar esto. Respirando hondo, Mark miró a Lan Xia. Xiaojie, voy a abrirme paso ahora mismo. ¿Eh? ¿Jeje se abrirá paso? ¿En serio? Lan Xia abrió mucho los ojos. Se puso de pie de un salto. Mark no aclaró más y procedió a hacer clic en la opción de avance. Ding. Procediendo a un avance hacia el rango 11. Veamos qué tienes. En el momento en que Mark pulsó el botón de avance, el entorno cambió. Sobre él, las nubes se retorcían de forma antinatural. Oscuras y violentas, surgían en espiral del cielo despejado como si alguien hubiera abierto un agujero en el firmamento. Se oyó un trueno. El sonido no hizo eco, sino que retumbó, directamente en los huesos de cualquiera que estuviera a kilómetros de distancia. Lan Xia se tambaleó hacia atrás mientras el viento soplaba a su alrededor. Jeje. ¿Qué demonios? ¿Estás loco? No puedes intentar abrirte paso sin la preparación necesaria. Mark se levantó lentamente, con los ojos abiertos, mirando al cielo. Está bien. Sobreviviré a esta tribulación. De vuelta en la secta, una campana enorme sonó una vez, baja y antigua. En la habitación privada del líder de la secta, un hombre de sienes canosas abrió los ojos tras meditar. Un tenue destello se reflejó en sus pupilas. Frunció el ceño. ¿Una tribulación? Murmuró. ¿En la cordillera helada? ¿Ahora mismo? Al otro lado del santuario interior, Lan Yuxuan se despertó, percibiendo el cambio en el aire.
Esa no es una tribulación celestial común, la densidad de las nubes es demasiado alta, ¿quién podría estar intentando esto, tan cerca de nuestra secta? Al instante siguiente, todos los guardias de la formación exterior en el perímetro de la secta fueron alertados. Los discípulos alzaron la vista al cielo, con expresiones que pasaron de la curiosidad al miedo. Algunos discípulos de la secta interna que alguna vez habían pasado por sus propias tribulaciones sintieron que se les helaba la sangre. Eso no puede ser un avance normal, susurró alguien. Hay demasiadas nubes. Una joven cerca del jardín medicinal temblaba, tirando de las mangas de su madre. Su plácido sueño se vio interrumpido. De vuelta en las montañas, Mark apretó los puños. Las partículas de éter en su cuerpo se arremolinaban. Lan Xia se acercó a él, con la preocupación grabada en el rostro. ¿Necesitas que informe a los ancianos? Alguien estará aquí para ayudarte. La miró y sonrió levemente, con una voz inusualmente tranquila. No hace falta. Si no puedo sobrevivir a esto solo, no soy digno de lo que viene después. Entonces la tormenta de arriba respondió. Un rayo cayó, no hacia él, sino cerca de él, como una advertencia divina. 10 segundos. Las nubes se oscurecieron. La nieve de la montaña ya había desaparecido, fundida en vapor y lanzada al cielo. El aire vibraba con una presión divina. 5 segundos. Dio un paso adelante y se puso de pie. 3. Su éter brillaba como un sol blanco plateado debajo de su piel. 2. Sus pies se despegaron ligeramente del suelo, levantados por la pura fuerza del poder. 1. Entonces, los cielos lloraron. No empezó con rayos ni truenos, sino con lluvia ácida. Gotas pesadas y gruesas caían del cielo como jade fundido. Dondequiera que caían, silbaban y crepitaban, derritiendo la piedra, abrasando la nieve y marcando la tierra. SHHHHH, habló en voz alta. Lan Xia, debes retroceder, alejarte del rango. Concéntrate en protegerte. Lan Xia dudó. Apretó los labios hasta formar una fina línea. Tras una larga pausa, finalmente asintió levemente. De acuerdo. Pero no voy lejos. Ella creó una barrera a su alrededor mientras se alejaba, mientras la lluvia ácida comenzó inmediatamente, pero Mark no se inmutó. Mark miró al cielo y su expresión se tornó seria. Así que esto es lo que significa abrirse paso hacia la trascendencia, hacia la inmortalidad, HMPF, qué broma. Sin tocar activar interruptor. Murmuró en voz baja. La IA respondió de inmediato, activando la habilidad pasiva. La lluvia se curvaba al acercarse, las gotas se desviaban en el aire y salpicaban inofensivamente la tierra congelada. Lo esquivaban por completo. Mark miró las nubes oscuras, con los labios curvados en una media sonrisa, mientras observaba la lluvia que derretía la nieve a su alrededor. Esfuérzate más, amigo. Quienquiera que esté allá arriba en los cielos es responsable de esta tribulación. Y como si los cielos hubieran escuchado esa línea exacta, la lluvia ácida dejó de caer y las nubes retumbaron en truenos. HMPH, bueno, de eso estamos hablando, dijo Mark con una sonrisa irónica. Ark, prepárate, habilidad de linaje. Ventisca, un trueno desgarró el cielo y un arco cegador de relámpagos explotó hacia abajo como una serpiente plateada, lanzándose hacia él a una velocidad vertiginosa. Justo antes de que el rayo impactara, el cuerpo de Mark se movió levemente. Inclinó su cuerpo hacia abajo como si fuera a recoger algo que hubiera caído al suelo. ¡Fuosh! Pero entonces un par de alas etéreas y glaciales se desplegaron desde su espalda con un chasquido crujiente, dispersando copos de nieve en todas direcciones. En el momento en que cayó el rayo, no alcanzó a Mark. En cambio, se estrelló contra las alas extendidas que tenía detrás, las cuales le cubrían la espalda y la cabeza. Las plumas absorbieron el voltaje con un crujido, dispersando el impacto como un pararrayos en invierno. La nieve bajo sus pies humeaba, pero Mark permaneció en pie, completamente ileso. Tribulación relámpago fuerza de impacto. 10, 9 estadísticas. La voz de Suya resonó en su conciencia, tranquila y precisa. Mark resopló. ¿Solo 10, 9? Entonces, ni siquiera habría necesitado alas para soportarlo. En fin, creo que se pondrá más fuerte. Así que, sentémonos. Las nubes de arriba gruñeron otra vez, enojadas, insultadas. Se construyó rápidamente un segundo perno. Podía sentirlo, era igual que el anterior. Durante los siguientes minutos, 5 rayos intentaron alcanzarlo, pero fueron neutralizados por sus alas.
Con un suspiro, Mark se sentó tranquilamente, con las piernas cruzadas, y dejó que las alas le cubrieran la cabeza como un paraguas. Parece que tardará un poco. Pero esta vez, el estruendo fue mucho más fuerte que antes. No necesitó la predicción de la IA para eso. Cargaba con más densidad, más profundidad, casi el doble de densa. Antes era más blanquecina, ahora parece blanca azulada. Vamos entonces, murmuró, cerrando los ojos. Las alas continuaron plegándose hacia arriba como un escudo, formando una cúpula helada sobre él, y cada pluma se fijó en su lugar como una armadura. Lan Xia, observando desde la distancia, exhaló lentamente. No dijo nada esta vez. Pero la preocupación se reflejaba en su rostro supuestamente inexpresivo. Jeje, shhh. El rayo blanco azulado golpeó las alas de ventisca de Mark y fue neutralizado nuevamente. Pero el cielo aún no había descansado. Cada 10, a veces 20 segundos, otro rayo surcaba el cielo. Una y otra vez. Y otra vez. Desde la distancia, Lan Xia observaba con los ojos entrecerrados, los brazos cruzados sobre el pecho y su largo abrigo ondeando al viento. Su barrera apenas la protegía de la lluvia radiactiva. La nieve se derretía alrededor de sus botas mientras la estática dispersa crujía por las montañas. Cada rayo era más fuerte que el anterior. Los anteriores se volvieron azules, cada uno con el golpe de un inmortal. Cuando no logró hacerle daño ni una sola vez, el rayo se volvió escarlata. El rayo escarlata no era ninguna broma. Era algo que incluso los santos temían. Un solo golpe de ese tipo incineraría a un inmortal e incluso destruiría el cultivo de un santo si no lo bloqueaban con la suficiente rapidez. Pero cada vez que caía, esas alas divinas y heladas se elevaban, revoloteando, absorbiendo y redirigiendo el poder mortal con una gracia imposible. Lan Xia mordió el labio, observando cómo el 10º rayo escarlata se disipaba como si fuera a estrellarse contra el océano en lugar de contra la carne y los huesos. Por favor. Que se detenga aquí. Que se detenga aquí. Su corazón latía demasiado rápido. Transcurrieron los 30 minutos. La tormenta no había amainado. De hecho, se estaba volviendo más amenazante. Las nubes se retorcían violentamente, lanzando rayos amarillos, cada uno con el poder de un dios, 13 círculos. Aún así, no pudieron hacerle nada a las alas. Las alas son tan resistentes y flexibles como siempre. Pasaron otros 10 minutos y el 20º rayo amarillo fue neutralizado. Y luego, durante un minuto más o menos, el cielo quedó en silencio. Mark no pudo evitar mirar al cielo, murmurando. ¿Se acabó? Rrrmgle. De repente, un trueno estruendoso se escuchó en el cielo, lo que le hizo temblar el cuerpo por un instante. Mierda, el sonido no era solo un trueno. Una presión aplastante se abatió sobre toda la secta como un manto de gravedad. Las rodillas de Lan Xia se doblaron levemente. ¿Qué demonios? De vuelta en la secta, una docena de ancianos se vieron obligados a venir y presenciar con la mirada. Un gran anciano se puso de pie de golpe, palideciendo al observar la nube. Este estruendo. Eso no es una tribulación mortal. Siseó. Incluso el líder de la secta se levantó con un suspiro brusco. Ese es el rayo del juicio celestial. No ha aparecido en los últimos 500.000 años en ningún plano de la existencia, vamos, maestro del pabellón. Tenemos que ver esto, dijo el gran anciano Qiangsu, transformándose en motas de luz y desapareciendo del terreno de la secta. De vuelta en la montaña, Lan Xia estaba de rodillas, como si hubiera perdido su voluntad de resistir. Muy por encima de los acantilados nevados, el cielo rugía con malicia. Las nubes se retorcían y rugían como una bestia derrotada, preparándose para el juicio final. El líder de la secta y el gran anciano Qiangsu aparecieron del lado de Lan Xia al mismo tiempo. Lan Xia los miró. Maestro del pabellón, tiene que salvarlo, gritó apresuradamente, tirando de sus mangas. Ambos ancianos la miraron con sorpresa. Era una faceta de Lan Xia que desconocían por completo. A sus ojos, era una persona impasible, capaz solo de expresar curiosidad o ira. Preocupación o pánico es algo que esperan de esta chica. Lan Yujin le dio unas palmaditas en la cabeza mientras comentaba, sus ojos se volvieron hacia las nubes. No es una tribulación, Lan Xia. Es el rayo del juicio celestial. No tenemos autoridad para interferir. Desvió la mirada hacia Mark, todavía sentado en meditación silenciosa, todavía canalizando el éter con calma como si nada de esto le preocupara. El gran anciano, sin embargo, comentó. Pero si no hacemos algo, Lan Zen podría no sobrevivir a esto. El líder de la secta apretó los puños a la espalda.
Mil pensamientos inundaron su mente. Este chico, el que revolucionó la arena, aquel por quien el gran anciano tuvo que contenerse, hermano del heredero del Pegaso Ventisca. Un fénix renacido. Incluso Lorey hablaba de él con cauteloso respeto. Y ahora, podría morir aquí. El aura del líder de la secta se encendió brevemente. Él podría detener esto. Pero en el momento en que lo hiciera, la reacción sería catastrófica. Los cielos maldecirían a todo el clan Lan. Las raíces espirituales se marchitarían. Los niños nacerían lisiados. Nadie se levantaría durante generaciones. Él flotaba allí, atrapado entre la responsabilidad y el destino. Apretó la mandíbula y luego cerró los ojos. Lo siento. Pero es demasiado tarde para intervenir. Quizás este sea su destino. Entonces, ¿dice que lo abandonemos, maestro del pabellón? El gran anciano Kingsue frunció el ceño con desagrado. Si no va a interferir, déjeme hacerlo. Sin embargo, el líder de la secta levantó la mano. No, no lo harás. Mirando al cielo, suspiró. Quizás sea mejor así. Xiao Zhen tiene el linaje del Fénix inmortal. Incluso si muere, resucitará, aunque su cultivo se verá afectado. Pero no habrá problema. Puede intentarlo de nuevo después de recuperarse y seguir entrenando. De todos modos, el rayo del juicio celestial no atacará más de una vez. Pero y justo cuando Lan Xia estaba a punto de decir algo, el vórtice gritó. Entonces, ¡boom! El último rayo cayó en forma de un rayo morado. Pero no era solo un rayo púrpura. Era denso como una montaña. Y se podía ver la silueta de un dragón detrás de él mientras descendía de las nubes con un grito desgarrador que partió el aire en dos. Mark miró hacia arriba justo a tiempo para levantar sus alas una última vez. ¡Boom! El impacto sacudió la cordillera. La nieve de picos a 100 kilómetros de distancia salió despedida. Árboles se hicieron añicos por todas partes. Sus alas de ventisca se encendieron de color blanco, absorbiendo el impacto, pero fue demasiado. Una fracción del rayo púrpura lo atravesó. Le impactó la espalda directamente, superando la defensa y perforándole el cuerpo. Argy, Mark gritó de dolor. Su cuerpo salió volando hacia atrás, estrellándose contra el suelo helado. De sus extremidades carbonizadas emanaba vapor. Las alas se disiparon. Su ropa se quemó. Su piel, ennegrecida. Y luego, silencio. Él permaneció allí inmóvil. Las nubes retrocedieron lentamente como si los cielos hubieran emitido su juicio y estuvieran satisfechos con el resultado. Lan Xia, que había observado todo con los puños apretados y las rodillas temblorosas, finalmente no pudo contenerse. «Lucen», gritó, corriendo hacia el cráter. Ella se dejó caer a su lado, con las rodillas en la nieve, las manos suspendidas inútilmente sobre su cuerpo ennegrecido. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Por qué no estabas más preparado?, se atragantó. El líder de la secta y el gran anciano observaban desde lejos, con el rostro sereno pero, no impasible. Para entonces, algunos ancianos también habían llegado y presenciaron la situación. Vieron a Lan Xia llorando ante lo que parecía el cadáver de Mark. Entre ellos se extendieron murmullos. ¿Estaba muerto? No podía creer que Lan Zhen hubiera fracasado en su tribulación. Los cielos eran demasiado. ¿Cómo pudieron enviarle un rayo del juicio celestial a un hombre tan joven? Es tan joven, pobrecito, mira a Lan Xia, sé que estaban cerca, pero no esperaba que estuvieran tan cerca, quizás realmente fueron amantes en el pasado y él realmente vino al clan por ella. Me pregunto cómo se tomará esta noticia la princesa Lan Fei. Su único hermano murió así, aunque muchos ancianos expresaron sus condolencias, compadeciéndose del joven, un par de ellos se sintieron satisfechos. Se alegraron de ver su muerte, como si pensaran que el cielo realmente había impartido justicia. Pero fue justo entonces y el cuerpo de Mark de repente brilló, arrojando todos sus pensamientos innecesarios a la basura. Una luz dorada brotó de su interior, cegadora y pura. Su carne carbonizada se desprendió, desintegrándose en partículas. Lan Xia jadeó y se tambaleó hacia atrás. ¿Qué? El cuerpo de Mark se elevó en el aire. Lentamente, sin peso. Un suave latido de viento fluía con cada latido de su corazón. Su cabello brillaba de un blanco plateado. Mark abrió los ojos, pero ya no estaba en la nieve. Estaba descalzo al borde de un lago cristalino. El agua se extendía ancha, quieta como un cristal, reflejando los picos plateados que se alzaban a su alrededor. La luna se alzaba imponente, redonda y pálida, como si descendiera hacia la tierra.
Su luz proyectaba un brillo plateado sobre el lago, tiñendo el mundo de escarcha y silencio. Mark dio un paso adelante. Su reflejo en el agua vaciló y se movió. No era su cara. El hombre del reflejo tenía ojos como estrellas huecas, profundos y curtidos, pero no crueles. Llevaba el pelo largo, recogido en la nuca. Un pesado arco negro descansaba sobre su espalda, forjado con lo que parecía hueso, retorcido, antiguo, con la forma de la columna vertebral de un dragón. Conocía ese rostro. De alguna manera, sin entender cómo, lo sabía. Oui. El nombre resonó en su cabeza. El paisaje que lo rodeaba cambió de repente. El lago había desaparecido. Ahora se encontraba sobre una tierra agrietada y sangrante. El suelo estaba abrasado y seco, ennegrecido como si el fuego lo hubiera besado durante demasiado tiempo. Sobre él, el cielo resplandecía, no con un sol, sino con 10. 10 esferas doradas y ardientes flotaban en lo alto, derramando un calor despiadado sobre la tierra. El aire relucía, denso y seco, impregnado del aroma de ceniza y muerte. Mark no oí y miró a su alrededor. Los ríos se habían evaporado hacía tiempo. Las cosechas se habían convertido en polvo. Los árboles no eran más que cenizas. Aquí y allá, cuerpos retorcidos de ciervos, pájaros y humanos yacían inmóviles, secos como hojas en un horno. La gente que permaneció acurrucada dentro de una cúpula de magia de hielo, conjurada por el gran rey dragón de hielo que flotaba arriba, con las alas extendidas como un guardián celestial. Detrás de él, los guerreros se arrodillaban. Sucios, demacrados, con los ojos hundidos por la desesperación. Señor Oui, susurró uno de ellos con voz temblorosa, que su puntería sea verdadera. Él no les respondió. Dio un paso adelante, sacando el arco negro de su espalda. Levantó la mano e invocó la primera flecha, usando su fuerza vital. Sus dedos temblaban al tensar la cuerda. Y luego soltó la flecha. Timbre, silbido. La flecha atravesó el cielo como un rayo y alcanzó a uno de los soles. Tan pronto como la flecha impactó, una fuerza de succión surgió de ella y la envolvió por completo. Pero Oui se tambaleó al quedarse sin aliento. Sintió una opresión en el pecho y algo en su interior se marchitó, como una llama extinguida demasiado pronto. Aún así, levantó el arco de nuevo. Otra flecha. Otro sol. Otro pedazo de él arrancado. Mark sintió que la vida se le iba agotando. Cada disparo le hacía las extremidades más pesadas y el corazón más lento. Sin embargo, no se detuvo. Finalmente, el noveno sol cayó y, por fin, el cielo se oscureció hasta alcanzar su brillo natural. El viento fresco besó sus mejillas. Cayó de rodillas, incapaz de sostener el arco, perdiendo la fuerza en su cuerpo. Los guerreros se lanzaron hacia adelante, pero alguien más lo alcanzó primero. Es su esposa, Chang'e, la diosa de la luna. Frewesnvelcom. Su túnica ondeaba como una llama blanca. Sus ojos eran un mar de dolor. Se arrodilló junto a él, acunándolo contra su pecho. Querido, susurró, acariciándole la mejilla, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me dijiste que vivirías para siempre y me hiciste beber ese elixir de la inmortalidad, sabiendo que tu hechizo te traería a este estado? ¿Por qué? Sonrió débilmente. Le temblaba la mano al tocarle el rostro. En realidad, es una pregunta muy simple, Chang'e. ¿Por qué? Es porque te amo, Chang'e, y deseo una larga vida para ti, susurró. Eso es todo. Vive para mí, protege este mundo desde arriba. No les cuentes a nuestros hijos cómo morí. Diles cómo viví. Diles que su padre una vez caminó con fuego en las venas y esperanza en las manos. Ella negó con la cabeza, y las lágrimas le cayeron sobre la frente. No te dejaré ir. Aún tienes tiempo. Podemos arreglar esto. Podemos encontrar un hechizo que me permita transferirte mi inmortalidad. No la interrumpió suavemente. Quiero paz durante mis últimos años de vida, querida. Déjame cultivar trigo. Déjame remendar los zapatos. Como hacía mi padre. Déjame ver las estrellas sin cargarlas. Él le agarró la mano suavemente. Sin embargo, prométeme que no me visitarás. No persigas fantasmas. Prométeme, Chang'e, que no abandonarás tus deberes por amor a mí. Prométemelo. Su labio tembló. Lo prometo. La visión se desvaneció. El alma de Mark se estremeció. Sintió que era él quien decía esas palabras, no Wei. Mark sentía un amor genuino por la mujer. Y luego se desmayó y el escenario cambió. Mark parpadeó nuevamente y ahora estaba sentado en un trono de jade. Vestía túnicas escarlata y doradas, adornadas con un escudo de fénix.
La multitud se agolpaba más allá de la sala del trono, arrodillándose ante él. ¡Viva Yandy, el emperador de la llama! La voz era suya, pero más vieja, más sabia. Tenía la espalda recta, pero sus ojos reflejaban cansancio. Otra rebelión fronteriza, mi señor. Desviar tropas. Los impuestos aumentan en Occidente. Enviad grano. Cada día era un fuego. Cada hora, otra carga. Y aún así, lo soportó todo. Una pequeña niña corrió por la cámara, esquivando a los ministros. Padre. Yandy rió entre dientes. Sí, sí. Ven aquí, Nua. Ella se subió a su regazo como si también fuera su trono. ¿Me enseñarás artes del fuego hoy? Después del juicio. Ella hizo pucheros. Siempre dices eso. Siempre cumplo mi palabra. El paisaje cambia a Yandy meditando en la roca junto al mar mientras la pequeña Nua juega. De repente, el viento sopló con más fuerza y la caracola que llevaba en la mano salió volando. Ella lo persiguió, solo para caer al mar y ser arrastrada por las corrientes. Cuando se dio cuenta, su hija ya estaba ahogada en el mar. Yandy se zambulló en el mar, sacó el cuerpo de su hija y se tumbó en tierra. Vio que ya no respiraba. Yandy se ocultó, lloró y se llenó de ira. Invocó la bola de fuego más poderosa y juró destruir todo el mar. Ante esto, Yujian aparece y lo tranquiliza. Mientras Yandy le exige que le devuelva la vida a su hija, Yujian también puede decirle que no puede volver a la vida, pues va contra la ley de la naturaleza, pero que puede trasplantar su alma a este. Le mostró un huevo del tamaño de la palma de la mano y le dijo que era un huevo de una bestia divina y que estaba bendecido con la inmortalidad. Después de plantar su alma en el huevo, Yujian se va. El huevo eclosiona y revela que es un pájaro. Yandy lo llama Jingwei. La escena cambia a sus últimos días. Estaba sentado en un jardín, tomando té con manos temblorosas. Sus nietos lo visitaron con sus propios hijos. Le entregó a su nieto mayor su sello imperial y le dijo que pondría el mundo en sus manos. Estoy cansado, dijo luego mientras miraba la puesta de sol. Su nieto le tomó la mano. Momentos después, murió. Mark sintió el momento de la muerte de Yandy no como dolor, sino como una liberación del dolor y las cargas. Una profunda paz lo invadió, como si viviera una vida sin remordimientos. El mundo cambió de nuevo, y Mark se encontró en una dimensión espacial en blanco. Esta vez, tenía su propio cuerpo, pero parecía estar lleno de confusión. ¿Quién soy? ¿Soy Ui? ¿O soy Shannon, Yandy? Los pensamientos de Mark dieron vueltas sin parar durante un rato. ¿Quién soy? ¿Soy Ui? ¿O Yandy? Su mente se volvió un desastre. Vivía dos vidas, cada una abarcando siglos. Cuando lo hizo, cualquier vida que había vivido hasta entonces en esta vida quedó casi extinguida en el olvido. Mark incluso olvidó su nombre real por un momento y reflexionó sobre su identidad. ¿Qué identidad debería elegir? ¿Shannon o Ui? Fue en ese momento que algo empezó a tomar forma frente a él. Las curvas eran elegantes. Las sombras que lo rodeaban se doblaban como si la gravedad misma cediera ante su presencia. Su arma espiritual, el cañón de antimateria, flotaba frente a él. Como impulsado por el instinto, extendió la mano y lo agarró. En el instante en que sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, el remolino de vidas fragmentadas se aquietó. Su alma ya no temblaba. Como 1000 engranajes rotos que volvían a su lugar, sintió que su esencia se alineaba. Surgieron recuerdos. Ni mitos, ni leyendas, ni profecías. Su realidad actual. Recordó la luz azul sintética de su laboratorio, cómo sus dedos danzaban sobre las pantallas táctiles. Cómo las teorías le ardían en el cerebro hasta que las dejaba salir en fórmulas garabateadas en las pizarras. Recordó la fría ambición que lo impulsó a crear algo que trajera paz al mundo, pero miseria a su vida. Recordó la traición, cómo todo se derrumbó. Su muerte a manos de sus antiguos camaradas. El ahogamiento en el océano y la transmigración a una tierra diferente, llena de costumbres chinas y un mundo mágico en la época medieval. Recordó haber despertado en un cuerpo que no era el suyo, pero debido a que su alma se fusionó con Lucen, abrazó la identidad de Lucen tanto en cuerpo como en mente. Recordó el día que conoció a Son Yue. El día que Shen Lin le propuso matrimonio. El día que le profetizó su amor. El día que el sistema lo traicionó. El día que nació su hijo, Lu Shan. Y, por supuesto, su hija. Cada recuerdo golpeaba como un gong, profundizando el silencio que venía después. Bajó lentamente el arma. Su voz, tranquila y plena, llenó el espacio a su alrededor. No era fuerte, no gritaba, simplemente era sincera. Puede que haya sido Yandy.
Puede que haya sido Ui, dijo, sintiendo el nombre en su pecho como el acero que regresa a una espada reforjada. Para algunos, soy Lucen. Para algunos, soy Shanzen. Y para algunos, soy Lancen. El hijo que encontró su lugar en el clan de las tormentas. Pero siempre seré Mark Spencer, resonó su voz en la dimensión blanca, que de repente empezó a quebrarse. Y soy vendedor de armas. El cañón de antimateria pulsó en señal de reconocimiento y luego se disolvió en luz radiante. La dimensión se quebró y se quebró, luego estalló en partículas de luz que le cegaron la visión por un momento. Cuando fue restaurado se encontró en las montañas. El cielo, todavía cargado de persistentes nubes de tormenta, comenzó a quedarse en silencio. El viento rico en ozono se suavizó hasta convertirse en un silencio sepulcral, como si los mismos cielos estuvieran observando en suspenso. Ding. El avance se ha completado. Ding. Felicidades, maestro, por alcanzar el rango 11. Por alcanzar la inmortalidad. Ding. Tus habilidades han mejorado. Pum. Las misiones sin terminar se han eliminado automáticamente. Posible motivo. La doctrina del sistema. Ding. Se ha añadido la habilidad definitiva, creación, a la lista. Ding. Se ha añadido la reubicación de la tienda a la lista. Mark jadeó al sentir la consciencia recobrar su cuerpo, y su espíritu recuperó su equilibrio con una descarga eléctrica. Abrió los ojos lentamente. La nieve se arremolinaba a su alrededor mientras flotaba en el aire un instante más antes de caer al suelo con una gracia silenciosa, sus pies rozando la tierra helada como una hoja al caer sobre el agua. En el momento en que aterrizó, un borrón de movimiento se estrelló contra él. Lan Xia, normalmente serena, saltó a sus brazos y enterró su rostro en su pecho, todo su cuerpo temblando. Ella lo abrazó con fuerza, con los puños apretados contra su túnica, como si dejarlo oír pudiera significar perderlo de nuevo. Su voz se quebró en sollozos mientras tartamudeaba, sus palabras se atropellaban unas sobre otras. Te desplomaste, no estabas respirando, pensé que te había perdido, idiota, ¿por qué no te preparaste adecuadamente? ¿Qué imprudente eres? Mark parpadeó sorprendido, aún procesando su reacción, pues la persona que él conocía jamás se atrevería a hacer eso. De verdad su situación era tan mala como para que ella estuviera tan preocupada. Por un largo instante, permaneció allí, incómodo, con los brazos a los costados, antes de que su expresión se suavizara. Al final, levantó suavemente una mano y rozó con los dedos su mejilla húmeda. Estoy vivo, dijo simplemente, con una sonrisa torcida. Y lo superé. Eso es lo que importa, ¿no? Levantó la vista, con lágrimas en el rostro, y asintió entre sollozos. Idiota, susurró de nuevo, con la voz entrecortada. Se rió quedamente. Lo has dicho 2 veces. La nieve se desprendió con un suave crujido al descender otra presencia. El líder de la secta pisó el suelo a pocos metros de distancia. Su expresión, normalmente estoica e indescifrable, contenía un destello de aprobación. Miró a Mark. Lancen, mi descendiente, dijo finalmente el líder de la secta, con voz profunda, firme pero respetuosa. Has logrado sobrevivir al rayo celestial del juicio, has alcanzado el reino trascendental y has alcanzado una vida inmortal. Mark se enderezó instintivamente, sosteniendo a una Lan Xia, quien ahora estaba a su lado, pero no se apartó mucho de su hombro. Disculpe por causar este alboroto. El líder de la secta asintió y luego ofreció una inusual sonrisa, tenue y fugaz, pero genuina. Felicidades, Lancen. Dicen las leyendas que quienes sobrevivan al rayo del juicio celestial algún día ocuparán un lugar entre las deidades. Espero de verdad que ese día llegue. Se giró levemente antes de añadir en voz baja. Sin embargo, tu viaje apenas comienza. Así que no te desanimes y cultiva con diligencia. Cuando hayas estabilizado tu reino, ven a verme al pabellón este. Creo que es hora de que aprendas las artes arcanas definitivas del clan. Mark quería decir que no le importaban esas técnicas de clan, pero Lam Yujin ya había desaparecido de allí. Los ancianos que estaban en los alrededores o bien se retiraron o bien se acercaron para felicitarlo y marcharse. Una vez que se fueron, miró a Lan Xia, que seguía olfateando a su lado, y sonrió. Vamos, dijo en voz baja. Vámonos a casa. Después de regresar a su residencia, Mark se sentó y murmuró. Abrir, interfaz de personaje. Nombre. Lucen, Mark Spencer. Puesto. 11. Fuerza. 11. Inteligencia. 11. Defensa. 11. Agilidad. 11. Vitalidad. 11. Resistencia. 11. Carisma. 9. Suerte. 7. Limaje.
Primigenio, Pegaso ventisca, Fénix inmortal, Leviatán gargantuesco. Atributo: rayo, hielo, espacio, gravedad, petróleo, veneno, antimateria, fuego, agua. Camino espiritual. Invocador, mago. Calidad del éter: Max. Energía del éter: 100.000 millones. Habilidades de linaje: congelación absoluta, rayo de hielo, alas de ventisca, mirada gélida, transformación de Pegaso de ventisca, resurrección instantánea, destello celestial, explosión de llamas, llamas eternas, transformación de Fénix, resiliencia abisal, tormenta de vorágine, carga de tsunami, soberano del océano y transformación de Leviatán. Títulos: Maestro de las bestias sagradas, autoridad absoluta, equipado. Arma del alma. Pistola de antimateria. Freud.com. Asistentes: 1. Alina Spencer. Bestias contratadas: 10. Demonios contratados: 1. Sucursales de la tienda: 2. Sede: Ciudad Lunaris, Reino de la Luna Occidental, Continente Pájaro Bermellón. Afiliaciones: Dominio del Génesis, Imperio del Océano Celestial. Límite de vida útil: infinito. Habilidades especiales: Ultimate Defense primero. De forma predeterminada, la tienda es invencible bajo los cielos y no puede ser dañada por nadie bajo el reino de los dioses. Defensa definitiva segundo. Dentro de la tienda, el anfitrión no puede ser dañado por nadie del reino de los dioses. Tampoco puede ser arrastrado fuera contra su voluntad. Ultimate Defense tercero. El anfitrión puede reubicar la tienda principal en cualquier lugar del universo que desee. Nota: una vez reubicada, el anfitrión ya no puede cambiar la sede de la tienda. Ojos de Dios. Permite al usuario inspeccionar cualquier cosa viva o no viva y encontrar sus detalles. Trueno. Invoca un rayo de juicio celestial desde el cielo para abatir al enemigo con un 150% de poder de ataque, máximo. 14.9. Coste: 50% de éter. Reducción de tiempo de reutilización: ninguna. Múltiples clones de relámpago. Invoca clones de relámpago con estadísticas iguales a tus estadísticas máximas más 2. Coste: 1% de éter barra segundo por clon. Reducción de tiempo de reutilización: ninguna. Resistencia mejorada, nivel 99. Aumenta la resistencia corporal del usuario para recibir menos daño de todo tipo, excepto ataques mentales. Efecto: 99% de RD. Límite: ataques que no superen 2 rangos barra reinos por encima del usuario. Regeneración de éter, max. Aumenta la tasa de recuperación de éter 100 veces. Efecto: 1% de recuperación cada 0,7 segundos. Sin contacto, máximo. Desactivado. Al activarse, el cuerpo del usuario se vuelve intocable físicamente. Nada en el mundo, excepto sus objetos y energía, puede tocarlo. Cúpula de gravedad. Crea una cúpula invisible alrededor del usuario. Dentro de la cúpula, el usuario puede controlar la gravedad desde 0,0001 G hasta 100.000 G. Alcance: 1.000.000 metros. Coste: 1% de energía éter por segundo. Tiempo de reutilización: 0 segundos. Donación: crea una cuerda dorada para capturar al objetivo y someterlo. La probabilidad de éxito depende de varios factores, como el nivel del objetivo, la diferencia de fuerza entre el objetivo y el usuario, la fuerza de voluntad del objetivo, etc. Nota: esta habilidad no funciona con objetivos que ya tienen un contrato con otra persona. Armadura de metal. El usuario puede reunir energía mágica y convertir su cuerpo en acero, aumentando las estadísticas de fuerza y defensa en 2 puntos durante 10 minutos, max. 12.9, costo: 50% de energía éter. CD: 6 horas. Transmutación de armas, max. Al tocar un objeto de cualquier grado, sin grado, Dios, el usuario podía extraer todas las materias primas utilizadas para su fabricación. Coste: N/D. Tiempo de reutilización: 5 segundos. Invocar a Alloces, max. El usuario puede invocar al señor demonio y gran duque de Ars-Goetia, Alloces, desde el inframundo con toda su fuerza. Coste: 1 año de vida por hora. Recarga: ninguna. Nota: no se requiere ningún coste si la ubicación de invocación está en el inframundo. El coste se reducirá proporcionalmente si la ubicación de invocación está en un lugar lleno de energía demoníaca, es decir, un lugar habitado por demonios. El coste se multiplicará proporcionalmente si la ubicación de invocación está en un lugar lleno de energía divina, es decir, un lugar habitado por seres divinos. Absorción de esencia cósmica.
El usuario puede absorber la energía de los objetos celestes y convertir sus células en partículas de éter, aumentando así las reservas de energía. Cuanto menor sea la distancia al objeto, mayor será la tasa de absorción. Alcance. 1 día luz. Creación, max. Con suficiente energía, el usuario puede crear materia mediante pura voluntad. Nota. Cuanto más compleja sea la estructura atómica del objeto deseado, menor será su probabilidad de éxito. CD. Ninguno. HMM, la defensa definitiva recibió una mejora. Su protección aumentó directamente del reino de los semidioses al de los dioses. Y con la defensa definitiva tercero, puedo reubicar mi almacén principal donde sea. No he cambiado el almacén principal. No está operativo ahora mismo, pero sigue ahí, entre el polvo en la capital de Northern Phoenix. Puedo trasladar ese almacén a este lugar, pero antes, necesito distribuir las armas de fuego aquí también. Will bajó un poco más y murmuró, supongo que ahora puedo matar a cualquiera que esté por debajo del reino de los dioses antiguos con el rayo. El domo de gravedad es genial. Aparte de esas dos mejoras, las demás son mediocres. Esta habilidad de creación también es buena. Es como si hubiera obtenido una fracción del poder del orbe de creación. Quizás sea el regalo definitivo del sistema. Jaja, bueno, en fin, mi linaje y mis habilidades elementales han recibido una mejora considerable, y he recibido un nuevo monstruo de rango 11. Pero no voy a usar el 80% de ellas. Ahora que soy inmortal, es hora de encargarme a esa emperatriz demonio gato de una vez por todas. Con Xiao Xiao, mi hermanita, con el título de heredera y el Pegaso Ventisca como guardián, me resulta impráctico participar en las pruebas de jefe de secta, tomar el control del clan y usarlos contra ella. Y qué lástima que también haya desarrollado cierto apego al clan. Así que, mejor usemos solo demonios. Claro, usar tecnología es obligatorio. Quizás la gente de estos reinos superiores comprenda el poder de mis armas de fuego y se impresione lo suficiente como para comprarlas en mi tienda. Una guerra siempre es la mejor manera de promocionar armas. Triste pero cierto. Y ahora, es hora de librar la guerra. Antes de eso, necesito hacer algunos preparativos. Una semana después, en medio de la noche, cuando la luna apenas era visible en el cielo, Mark se escabulló de su casa antes de proceder a escabullirse de la secta. Pero antes de que siquiera saliera del patio de su casa, una voz sonó a sus espaldas. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? Oh, Dios mío. Mark gimió en voz alta y se dio la vuelta. Lan Xia estaba allí de brazos cruzados, vestida con su uniforme de batalla. Una elegante túnica blanca reforzada con escamas tenues y brillantes. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, lista para el combate, y su mirada dejaba claro que había estado esperando que hiciera algo así. Hermana Xia. ¿Vas a salir a algún sitio? Preguntó ella, levantando una ceja. ¿Cómo sabes que me escaparé? Preguntó. Sencillo, has logrado un gran avance, respondió con frialdad. Obviamente, te moría de ganas de volver a molestar a la emperatriz gato demonio. Mark dejó escapar un suspiro de frustración y se frotó la frente. Lan Xia, escucha. Esta vez es diferente. No voy a librar una batalla. Voy a librar una guerra. Sus cejas se fruncieron levemente, y el sarcasmo juguetón desapareció de su tono. ¿Qué quieres decir? Mark dudó un momento. Pero luego dijo en voz baja. Hoy voy a matar a la emperatriz demonio gato. Lan Xia parpadeó. Disculpa, ¿qué? ¿La emperatriz demonio gato? ¿Quieres matarla? ¿Estás loco? Él respondió sin pestañear. Mi objetivo siempre ha sido matarla. Es algo en lo que no puedo ceder. No, hoy no voy a dejar que te vuelvas imprudente. Justo la semana pasada, casi mueres por el rayo del juicio celestial. La emperatriz demonio felina es capaz de lanzar miles de ataques así. Morirás. ¿Qué problema tenías con la emperatriz felina para arriesgarte tanto? Se giró ligeramente, mirando al horizonte. En el reino mortal, entré en una mazmorra y encontré un huevo. De un huevo nació un gato. Es el gatito demonio dorado. Hice un contrato de alma con él, y Anan se convirtió en parte de nuestra familia. El rostro de Lan Xia cambió. Dio un pequeño paso al frente, con la voz más suave. ¿Qué pasó? Lo secuestraron cuando yo estaba fuera de casa, dijo, apretando los puños. La ira se reflejaba en su rostro. Destruyeron mis creaciones, amenazaron a mi familia. Esos felinos cobardes, se giró para mirarla, con los ojos brillando bajo el flequillo. No voy a dejar que se escapen. Recuperaré lo que es mío y les pagaré con creces.
Lan Xia se quedó en silencio un momento. Sin preguntas. Sin interrupciones. Luego exhaló y dijo. De acuerdo. Voy contigo. Mark retrocedió. No. No lo eres. Eres fuerte, pero no lo suficiente. No te pido permiso, dijo rotundamente. Me cuidaré sola. No soy una carga, jeje. Lo serás si tengo que pasar cada segundo cuidándote, bueno, no lo hagas. Su voz ahora era cortante. No me protejas. Solo lucha tu batalla. Yo lucharé la mía. Mark la miró fijamente. Por un momento, quiso discutir, decirle que se estaba sobreestimando y que no tenía por qué arriesgar la vida por una amiga. Pero vio una determinación inquebrantable en sus ojos. Mark exhaló profundamente y sacudió la cabeza. Eres increíblemente terco. Ya lo sé. Vámonos. Lan Xia desapareció y apareció a su lado con un paso.